Hola a todos, en este video veremos lo que son las interfaces. Ya realizaremos un ejemplo y cómo podemos usarla. ¿Ya? Bueno, una interfaz se crea muy similar a lo que es una clase. ¿Ya? Aquí voy a crear una nueva interfaz. ¿Ya? Le vamos a ingresar con el nombre acciones impresora. ¿Ya? Entonces he creado una interfaz llamada acciones impresora. Bueno, una interfaz declara métodos, ¿ya? Métodos que debe implementar, ¿cierto? Una clase, ¿ya? O sea, yo voy a declarar acá unos métodos que si alguien quiere implementarlo, quiere implementar esta interfaz, tiene que sí o sí ocupar estos métodos, ¿ya? Una característica principal que los métodos que yo voy a publicar, o sea, voy a declarar acá, ya, por ejemplo, un void, una acción impresora que diga imprimir, ya, y una característica es que yo solamente estoy declarando el método, ya, no lo estoy implementando, o sea, yo en la interfaz, cuando la declaro, no abro, cierto, la llavecita y realizo la acción, cierto, o el contenido del método, sino que yo solamente estoy diciendo que esta interfaz va a tener un método público, ¿cierto? Un void que se llame imprimir, ¿ya? Entonces yo aquí voy a crear todas las acciones que va a tener una impresora. Por ejemplo, imprimir, llenar insumos, ¿cierto? Llenar insumos. Podemos tener un método cancelar impresión, ¿ya? Y podríamos tener un método mantención impresora, y podríamos también tener estado impresora, ¿ya? Entonces declaré, ¿cierto?, algunos métodos. Todos estos métodos, unos son procedimientos, ¿cierto?, que son imprimir, llenar, o este es una función, ya que me devuelve un booleano. Entonces yo estoy acá creando una interfaz que va a tener estos métodos, ¿cierto? Pero les voy a decir que las clases que quieran implementar esta interfaz, ellos tienen que desarrollar, ¿cierto?, cada uno de estos métodos. Ellos van a colocar el contenido, ¿ya? Yo solamente estoy dando como una pauta que tienen que seguir, ¿ya? Veamos ahora. Dentro del paquete com voy a crear una clase que se llame impresora láser, ¿ya? Impresora láser. Bueno, esta impresora láser le voy a decir que va a implementar la interfaz que se llama acciones impresora, ¿ya? Ahí está. Entonces, con yo decir que voy a ocupar la interfaz acción impresora, yo sí o sí tengo que implementar todos sus métodos. Ya, es por eso que acá me está dando error. Si yo veo acá el error, me dice que tengo que implementar los métodos abstractos, ¿ya? Entonces vamos a implementarlo y fíjense acá, me implementa cada uno de los métodos que yo declaré, ¿cierto?, en la interfaz, ¿ya? Y ahora yo tendría que a cada uno de estos hacer
el desarrollo, ¿cierto? Tendría que ver, por ejemplo, si la impresora láser, cuál va a ser el método para imprimir. Ya acá solamente voy a colocar un comentario: imprimiendo, ya. Por ejemplo, acá dice llenar insumo, podríamos decir se cargó toner, ya, etcétera. Entonces, si yo ahora vamos a crear una nueva clase, impresora de tinta, por ejemplo, impresora tinta, ya, le voy a decir que también esta implemente, ¿cierto? Implements acciones impresora, y también implementado los métodos abstractos, ya. Entonces acá también podríamos decirle imprimiendo, acá imprimiendo, no, llenando cartuchos de tinta, ¿ya? Etcétera, y así. Entonces, en definitiva, cuando yo creo una interfaz, ¿cierto? Tengo que tener claro que yo acá tengo que declarar métodos, ¿ya? Métodos, ¿ya? Pero solamente se declaran, no se realiza la implementación, ¿cierto? No se realiza el contenido de estos métodos, ¿ya? Entonces, si yo desde una clase le digo que voy a implementar esa interfaz, yo sí o sí tengo que implementar cada uno de sus métodos, ¿ya? Si yo no implemento uno de sus métodos, por ejemplo, aquí voy a borrar imprimir, ¿ya? Aquí ya no va a dejar compilar porque me está diciendo que me falta implementar un método, ¿cierto? Que era el de imprimir, ¿ya? Entonces sí o sí tengo que implementarlo. Entonces la interfaz me sirve como una guía, ya me sirve una guía de lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Y si una clase va a implementar esa interfaz, sí o sí tendría que implementar todos sus métodos, ¿cierto? Que fueron declarados. Ahora la gracia es que yo solamente tengo que implementarlo, ¿cierto? Pero yo lo puedo implementar como yo quiera, ¿ya? Si se fijaron acá, no sé, el llenar insumos, en este caso una impresora láser, ¿cierto? Se va a cargar con un toner, dice ahí, y una impresora tinta dice que se va a llenar los cartuchos de tinta, ¿ya? Entonces yo lo implemento como quiera, pero sí tengo que tener el método, ¿cierto? Que está en la interfaz, ¿ya? Eso sería el uso, ¿cierto? De las interfaces.